Hoy vamos a analizar la victoria 3-0 de Rusia sobre la selección boliviana. Un partido que era complicado, mucho más difícil que el anterior contra Jordania, porque Rusia, a pesar de que no tiene competición internacional hace rato, es una selección que está bien, que está 33 en el ranking FIFA. Comparado al 77 de Bolivia, es un montón. Y creo que hoy Bolivia fue ampliamente superado. En todo. Porque en el inicio del partido dio la sensación de que Bolivia iba a querer jugar como jugó contra Jordania. Y Rusia lo dejó. Porque al comienzo Rusia no lo presionaba. Cuando Bolivia tenía la pelota, lo dejaba distribuirla entre los centrales, hacerla girar de derecha a izquierda, pero siempre lejos de la zona. Hasta que ya llega un punto en el que Rusia parece que dice, basta, y empieza a presionarlo y lo empieza a complicar. Ahí viene el gol al minuto 18, que hay un error de Ervin Vaca porque él cierra muy mal. O sea, cierra como si él fuera lateral y no como volante, lo cual obliga a Medina a venir mucho más cerca al palo en el que estaba Lampe, dejando el hueco por el otro costado. O sea, un error total. ¿Qué me parece a mí en ese tramo del partido? 20 minutos. A los 18 es el gol, pero los primeros 20 yo creo que Rusia lo dejó jugar a Bolivia hasta que hasta que se dio cuenta que ya tenía que pisar el acelerador para empezar a generar daño. Yo creo que Bolivia juega bien cuando lo dejan jugar. Creo que Jordania lo dejó jugar. Creo que hoy Rusia lo dejó jugar por momentos, pero hasta donde Rusia quiso. Ya después en el segundo, en el final del primer tiempo, el minuto 43, el gol de Miranchuk, que hay otro error de Zavala en salida, la tira mal, la rechaza contra el medio. Y después un remate que muchos dicen que hay error de Lampe. Yo creo que hay un error primero de Zavala. Creo que el error de Lampe no está en no atrapar la pelota, sino en despejar hacia el medio. Esa pelota tiene que salir hacia un costado. Y él creo que intenta atraparla, no puede atraparla y se le escapa y el rebote que hay para un Miranchuk que estaba atento muy solo. Y ese es un problema que tiene el fútbol boliviano en general. No hay segunda jugada. Eso es un tema, puede ser un tema físico, puede ser un tema de concentración, porque queda el rebote y en la imagen se ve claramente cómo Akin y Medina están parados, frenados. Y Miranchuk está atento al rebote, como tiene que ser el delantero. Y tal vez creo que esto de la segunda jugada pasa mucho más en los defensores que no están atentos. Porque están como que con la cancha de espaldas, si querés. O sea, ellos están mirando a su propio arco y entienden que el arquero va a salir o no sé qué entenderán, pero es muy normal que suceda sobre todo en nuestro fútbol. Y ahí Miranchuk saca ventaja. Y en el segundo tiempo creo que Bolivia tiene un mejor inicio, pero también porque Rusia no lo presionaba. Minuto 57 viene otro gol por otro error de la defensa de Bolivia que le tiran un pelotazo, se vuelve a quedar parada y ya nos ponen el 3-0 que parecía que daba para más. Porque yo creo que yendo ahora poco a poco en el desarrollo del partido, como les decía, Bolivia juega bien cuando lo dejan jugar. Es decir, cuando Bolivia no es presionado, hoy es cierto que intenta implementar una idea que es la de jugar por bajo, tratar de ser el controlador de la pelota y del partido. Le cuesta la profundidad, le cuesta tal vez cuando es presionado. Y creo que en los tramos en los que Rusia presionaba, porque parecía que estaban cronometrados, que 10 minutos los dejamos jugar un rato y los próximos 10 minutos vamos y los presionamos. Y fue así, porque al minuto 18, no sé si vos te das cuenta, del 1 al 10 no pasó nada. Después del 11 al 20 viene el gol. Del 21 al 30 no pasa nada. Y ya en los últimos 15 minutos viene el otro gol de, del primer tiempo, el 2-0. Y otra vez, en el primer tiempo, del 46 al 56 no pasa nada. Cuando Rusia lo volvió a presionar, lo complicó y le metió el tercer gol. Ahí en el tercer gol es cuando se relaja Rusia. Pero antes, Bolivia creo que arriesga de más. Que está bien, vos tenés que arriesgar si querés tener esa idea de juego, que es salir por bajo, no dividirla, porque entiende Bolivia que en la dividida va a salir perdiendo casi siempre por un tema físico. Porque va a ir al choque. Creo que se notó muy claro en una jugada que le queda al central Divev, me parece que es, Devev. Va contra José Carlos Martínez. Y el central de Rusia, tranquilo, va, pone el hombro nomás. Y Martínez va, rebota y queda desparramado para cualquier parte. Bolivia intenta evitar eso. Pero está bien que vos evites eso, entendiendo tus características, tus virtudes y tus defectos. Pero había momentos en los que el partido se estaba jugando entre el borde del área grande y la raya lateral, porque Bolivia insistía en salir por abajo. Estaba todo el equipo ruso presionándolo y Bolivia insistía en salir por abajo. Eso es muy arriesgado y creo que ese es un riesgo innecesario. Porque está bien que vos tratés de arriesgar en espacios de la cancha en los que vos sintás que podés salir. En ese espacio de la cancha era muy difícil salir por abajo y Bolivia insistía, insistía. Eso es algo a corregir, es decir, está bien, nosotros tenemos una idea, pero hay una variante en caso de que nuestra idea no esté funcionando. Me refiero a jugadas puntuales, no que cambie la idea por completo. ¿Qué otro problema tiene Bolivia? Creo que Enzo Monteiro está
en el momento que estuvo Algarañaz también, porque yo les dije, juegue quien juegue de 9 en la selección boliviana va a sufrir, porque ir al choque contra los rusos, que hoy medían 1,90 cada uno de los centrales, no es fácil, mucho más si no estás bien físicamente, me refiero a que no son fuertes, no están bien armados, si querés, y lo sufrió. Creo que Enzo Monteiro sí te puede generar algunos movimientos, pero por arriba no ganó prácticamente nada, en el cuerpo a cuerpo no ganó absolutamente nada, y ahí en eso creo que encontró algo positivo la selección hoy, y es que Enzo Monteiro trataba de alejar a los centrales de la zona de remate para que ahí caiga Villamil, en su momento también Villarruel, y eso es una variante importante. Porque como vos no tenés un finalizador dentro del área, porque el que está en el área no puede aguantar a los centrales, te recorres un poco y le generas el espacio a un volante llegador. Eso lo tiene que seguir practicando Villamil, que hoy lo hizo un par de veces, pero definió una mal de media vuelta con derecha, la tira por arriba, y otra que define mal, controla y gira y de zurda se la regala al arquero. Creo que Bolivia fue superado tácticamente, físicamente, técnicamente, en todos los sentidos fue superado Bolivia, porque yo lo hice con Daniel el partido ahora y nos decíamos, Rusia le está pegando un baile a Bolivia. Y fue así. El primer tiempo Bolivia prácticamente no existió, porque alguno me dirá, sí, pero tuvimos la pelota, sí, pero el partido, el fútbol, se juega con la pelota y con el espacio. El espacio muchas veces puede ganarle al que tiene la pelota. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo la pelota y la toco entre los centrales todo el partido, ¿jugué bien? La respuesta es que no, porque no generaste peligro en ningún momento. Así como defenderse y salir de contra puede ser jugar bien, también puede ser, ¿entendés? Porque una cosa es jugar bonito, otra cosa es jugar bien. Y creo que hoy Rusia, por momentos, jugó a esperarlo a Bolivia, sabiendo de sus limitaciones, y por otro momento jugó a presionarlo y complicarlo y lo hizo muy bien. O sea, en todas las facetas del juego, en todas las variantes del juego, Rusia lo superó. En el segundo tiempo, ya con el 3-0, creo que el partido estaba resuelto. Creo que Rusia deja de pisar el acelerador y Bolivia da la sensación de que crece un poco, pero tampoco siendo muy peligroso. Creo que lo de Miguelito hoy fue muy bueno, pero ahorita vamos a ir a revisar uno a uno quiénes jugaron. En sí, del partido puedo decirles que fue un golpe duro, porque creo que había una ilusión por parte, sobre todo de la gente, por este partido. Creo que un empate hubiera sido festejado por algunos. Creo que si se hubiera jugado bien, hubieran festejado algunos también. No festejado, pero sí rescatado esos puntos altos de la selección que hoy no existieron. Así que Bolivia tiene mucho por mejorar. Hoy se le desnudaron muchísimas falencias en el tema del orden defensivo, en el tema de que cuando lo presiona, que cuando viene alguien con un ritmo de fútbol de verdad, te pasa por arriba. Y eso le pasó. A ponderar, a destacar tal vez que la selección en todo momento quiso su idea, no le salió, pero por lo menos se aferró a algo que lo está trabajando. Porque yo entiendo que en este tipo de partidos, más allá que a algunos les importará por el ranking FIFA, lo que ustedes quieran, los técnicos lo usan para ver cómo funciona el equipo en ciertas situaciones de partido. Bolivia mandó a la cancha hoy el siguiente equipo. El arquero fue Lampe, línea de cuatro conformada por Medina, Aquín, Zavala y Roberto Carlos Fernández. Al medio, Ervin Vaca, por un costado de él como interno, Robson Mateus, por el otro, Gabriel Villamil, por la derecha, terceros por la izquierda, José Carlos Martínez y en punta, Enzo Monteiro. ¿Qué cambios metió Oscar Villegas? Entraron Héctor Cuellar, Tonino Melgar, Moisés Villarruel, José Sagredo, Henry Vaca y Yomar Rocha. Así que creo que Lampe no tiene culpa en ninguno de los goles, más allá de que en el segundo tiene un grado de responsabilidad, pero no es el principal culpable, porque ese rebote tiene que ir a un costado y él lo tira al medio. Después, obviamente, él nunca fue muy dúctil con los pies, y eso he visto que se le critica un montón, porque... y que hablan de que... Vi un comentario, me llamó mucho la atención, que decía, no tenemos arquero, porque esperan que los arqueros jueguen como si fueran Manuel Neuer. O sea, hoy creo que es un momento en el que tenemos arqueros en grandísimo nivel. O sea, Lampe está muy bien, es cierto, hoy se equivocó, pero viene haciendo buenos partidos tanto con Bolívar como con la selección. Vizcarra en su club es figura. No son los mejores con los pies. Está bien, pero ¿para qué querés el arquero? ¿Para que tape o para que juegue de mediocampista? Así que yo creo que principal, para mí un gusto que yo tengo es que los arqueros tapen y se defiendan con los pies. Es decir, que se la puedan sacar encima. Si pueden salir por abajo, mejor, pero no voy a preferir a alguien que sale bien con los pies, pero que no tapa tanto. Por la derecha creo que Medina sufrió un poco con Sadulaev, el 10 de Rusia. Lo, lo vi en una jugada igual como desconectado, porque hablábamos con Daniel también, esa jugada en Bolivia te la cobran.
que es la de cuando él pide que la pelota sale de la cancha y se desentiende la jugada, él no puede hacer eso, pues. Se juega hasta que se pite algo. Hasta que el árbitro no cobre, vos seguís corriendo tras la pelota. Y ahí entregó mucha ventaja. Después creo que no fue obviamente un partido en el que pudo proyectarse muy bien en el ataque. Defensivamente sufrió. Akin creo que sufrió también, pero en parte por Zabala, que los voy a meter tal vez un poco en el mismo lugar. Creo que Zabala no hizo un buen partido, lo noté blando, lo noté impreciso. Es error de él el segundo gol porque despeja al medio. Y después encima se lesiona. O sea que creo que no fue un buen partido de Zabala. Creo que Akin tampoco tuvo un buen partido. Creo que sufrieron mucho los dos, tratando de sostener ahí al delantero. Roberto Carlos creo que también fue algo regular. No, es que es muy difícil decir que se destacó a alguien más allá de Miguelito, que ya vamos a llegar a él. Pero Roberto Carlos creo que hizo un partido dentro de todo correcto en muchas situaciones del partido. Obviamente él con la tendencia siempre al ataque, llegó hasta el fondo un par de veces, intentó meter un par de centros. Defensivamente creo que nunca ha sido su fuerte y hoy ganó y perdió. Así que creo que Roberto Carlos Fernández, a ver, es el mejor lateral izquierdo que tenemos en el país y no hay duda de eso. Al medio Ervin Vaca totalmente desconectado, totalmente inseguro. Con la pelota, cuando no lo presionaban, obviamente bien, pues, pero cuando lo presionaban perdió casi siempre. Es también tiene un grado de culpa en el primer gol porque él cierra muy mal, es decir, no tiene el concepto del volante central que lo debería tener ya a la edad que tiene y jugando en la selección boliviana. Villamil me pareció lo más interesante, creo que Robson estuvo desaparecido y por momentos no encontraba espacio al medio y se terminaba tirando al costado y no lo vi desaparecido, ¿entendés? Creo que pasó desapercibido él. Y por otro lado, Villamil, creo que con esa faceta de un volante con llegada al área, tiene que explotar eso. Él tiene que empezar a llegar más al área y definir las jugadas. Porque hoy tiene dos o tres llegadas al área, pero él tiene que hacer eso constantemente. O sea, no en todas, obviamente, porque pierde sorpresa, pero sí que se le empiece a hacer una maña para que él pueda hacer tal vez un descargo para el 9 porque el 9 no lo estamos encontrando. Cuando vos no tenés el 9 requerís de tus volantes que lleguen al área, porque llegan más cómodos, llegan de frente, llegan desprendidos de la marca. Así que yo creo que lo de él fue mejor que lo del resto, si querés, de la mitad de la cancha. Por otro lado, José Carlos Martínez creo que juega porque el técnico no lo entiende a Tonino Melgar como volante y juega porque seleccionaron los demás. Mal partido de él, no hizo nada interesante. Monteiro sufrió un montón, creo que ganó tan solo una por arriba. Y después le falta, pues, o sea, Enzo Monteiro todavía es un chico. Es jovencito, está empezando, está haciendo sus primeros minutos, sus primeros partidos, su primer rodaje profesional en Lituania. Tiene una formación en Brasil, que es importante, pero está pues todavía muy chico. Le falta un montón. Y creo que para la posición de él se requiere más cuerpo. Porque le está costando un montón jugar contra los centrales de espaldas y ganar por arriba. Y Miguelito Terceros para mí fue el mejor de la cancha y viene siendo el mejor de la selección boliviana hace rato. Porque Miguelito es el que genera las jugadas más importantes. Porque la individual no se achica. Porque tiene una buena arrancada desde la derecha que llega con remate. Creo que tenía descarga, pero no le puedes reclamar nada pues si se la hizo a 4 o 5 rusos, ¿no? Apareció por derecha, por momentos apareció por izquierda, siempre enganchando hacia adentro. Y creo que Miguelito fue lo mejor que tuvo la selección boliviana. Y ya en los cambios, Héctor Cuellar entró y creo que fue levemente mejor que lo de Ervin Vaca, pero entró en un momento en el que los rusos ya habían habían sacado el pie del acelerador, así que fue tal vez un poco más de lo mismo. Tonino Melgar y Moisés Villarroel, yo les decía, tengo dos amigos que son fanáticos de Tonino Melgar y Moisés Villarroel y dijeron, mira cómo entran y genera Bolivia 3 o 4 de gol. Yo le digo, ¿cuál de goles generó? Porque está bien, yo estoy de acuerdo que Moisés Villarroel tiene muchas chances de ser titular, porque me parece un buen jugador. Pero después me pongo a analizar. Para empezar, de la posición de Ervin Vaca no juega. O sea, no lo vas a poner a Moisés ahí porque lo vas a exponer un montón, porque vas a perder un montón la mitad de la cancha, porque él es otro tipo de jugador. Más que Robson Mateus, creo que en la idea del técnico no es. Creo que Robson incluso se demostró eso cuando él no estaba bien en Bolívar, pero iba igual a la selección y rendía, así que no había mucho que reclamar ahí. Creo que no es más que Robson Mateus actualmente, que por más que les digo, hoy estuvo desaparecido, pero creo que para el técnico, su hombre de confianza es Robson ante la salida de Ramiro. Lo entiende a él como el volante ofensivo. Y por el otro lado, Villamil, no podés discutir a Villamil que está en semifinales de Libertadores, que es titular en su equipo en Liga de Quito, que es importante en su equipo, no solamente es titular, sino que es importante y está hoy por encima también del resto. Así que a mí me gustaría que Moisés Villarroel sea titular porque me parece un muy buen jugador, pero creo que los que están por delante de él hoy no son
fáciles de sacar del equipo. Y por el otro lado, Tonino Melgar, que en su momento se habla mucho, ¿por qué no va Tonino? ¿Por qué no va Tonino? Y yo era de eso, yo decía, ¿por qué no va Tonino? Pero después tratando de entender al técnico, porque uno tiene que entender que lo que vos querrás es lo que vos querés, pero vos tenés que tratar de entender al técnico para que sepas más o menos por dónde va la cosa. ¿Por qué no lleva a este? Ah, porque tiene a este otro. La misma idea de que, no, que deje de ir, por ejemplo, al Garañaz, que deje de ir al Garañaz, que deje de ir al Garañaz. Ya, ¿a quién vas a llevar? No es tan fácil. Creo que a Tonino Melgar lo entendía más como un volante y la zona de volantes creo que es la mejor que tiene Bolivia hoy. Así que hoy, por la necesidad, por el partido de Martínez, que seguramente no le gustó tampoco al técnico, entra como extremo por izquierda, pero tampoco fue algo que haya sido extraordinario, tampoco fue que le cambió la cara a Bolivia. Creo que la cara le cambia a Bolivia cuando Rusia le permite que se acerque un poco más, porque empieza a esperarlo más atrás, porque empieza a dejarlo jugar. Y tiene, a ver, una que se genera que es un remate de Tonino Melgar, que rebota en la pierna de un ruso y que rebota por otro lado y le queda a Moisés, pero está bien, sí, fue de peligro si querés, pero ¿la generaron ellos o fue algo fortuito? Es decir, fue de suerte si querés, porque fue de suerte, o sea, y está bien decirlo. Y Moisés Villarroel creo que tampoco, más allá del cabezazo que tiene, que vamos de nuevo a cómo fue esa jugada, es un tiro de esquina que rebota, le queda a Roberto Carlos Fernández, el equipo saliendo. O sea, no fue que Bolivia cambió. Bolivia fue el mismo de inicio a fin del partido, con los momentos de presión de Rusia, con los momentos de que Rusia lo dejaba jugar, pero no le cambiaron nada, creo, a la selección boliviana. Después Sagredo entró por un Zabala lesionado, lo mismo, ya no fue tan exigido Bolivia, aunque sobre el final sí tuvo un par, pero Sagredo no tuvo mucho que ver en alguna jugada tampoco. Y Henry Vaque y Yomar Rocha entraron ya sobre el final del partido y no hicieron tampoco mucho. Me preguntan aquí si está mal que no pruebe a Oscar López. Yo creo que está mal. Yo creo que era un partido para que juegue Oscar López. ¿Por qué? No porque él pueda darle esto o lo otro, porque no lo hemos visto. Contra Ecuador lo vimos ese partido eliminatorio, pero poco más. Pero porque ¿para qué lo llevas? O sea, basta, el chico ya conoce todo Sudamérica, ahora conoce Rusia, conoce Turquía. ¿Lo vas a hacer jugar alguna vez o para qué lo llevas? Porque Efraín Morales en su momento dijo, no, yo me quedo en mi club porque aquí voy a jugar y cuando yo esté listo para jugar en la selección de titular voy a ir porque prefiero primero mi crecimiento como jugador para después consagrarlo en la selección. Es que ese es el proceso natural del debut del jugador en una selección. Debutas en tu club, te haces figura en tu club, te haces importante en tu club, te llaman a la selección, empezás a sumar minutos en la selección, te haces titular en la selección, te haces figura en la selección. Son muy pocos, o sea, Mascherano me acuerdo que votó primero en la selección antes que en River. Muy pocos, Miguelito, digamos ahora, que también es lo que les decía, que Miguelito, que Macasaga, que Timorán, que todos esos chicos sean convocados a la selección boliviana, por encima de algunos que hay en el fútbol local, es que el nivel formativo que hay en otros países es mejor que nuestro nivel profesional. Así que yo creo que hoy Bolivia sacó un resultado que preocupa a algunos. Preocupa también el resultado de los otros partidos. Japón le ganó a Brasil, nuestro siguiente rival es Japón. Corea del Sur le ganó a Paraguay y también vamos a jugar contra Corea del Sur. Así que hay muchas cosas por ajustar. Miguelito, como siempre, el mejor, pero está bien que nos pase ahorita. Porque yo entiendo que estos amistosos son para medirse. Ya te mediste contra un rival africano como Jordania, que no te exigió mucho. Hoy contra un rival europeo como Rusia, físico, bien potentes los rusos en el sentido de que no eran fáciles ni por arriba ni por abajo porque ibas y chocabas y perdías. Y los siguientes partidos vas a enfrentarte contra un fútbol mucho más rápido como es el asiático, como es el fútbol japonés y como es el fútbol surcoreano. Así que perdió la selección boliviana, ganó Rusia por 3-0 y ahora volveremos a enfocarnos un poco en el torneo local hasta que en el próximo mes de noviembre ya nomás tengamos los amistosos contra Japón y Corea del Sur. Así que si les gustó este video, suscríbanse, dejen su like y nos vemos en una próxima ocasión. ¿Qué le parece? ¿Qué te pareció, James?